Ha pasado más de 3 meses del primer caso detectado del coronavirus. En China, llevamos más de 10.000 personas fallecidas. Solo en Italia, la cuarta economía más potente de la Comunidad Europea, han fallecido más de 4.000 personas y España supera los 1.000 fallecidos y más de 20.000 infectados. Es la pandemia que recorre el mundo sin que a la fecha, salvo claro está, al parecer los chinos habrían controlado esta enfermedad convertida en plaga al día de hoy. Parece interesante preguntarse, de ser cierto, por qué los chinos en tan poco tiempo lograron controlar esta calamidad a pesar de ser más de 1.300 millones de habitantes. Surgen por las redes miles de conjeturas sobre el particular. Lo cierto es que, independiente de ser China el país donde al parecer se originó esta tragedia, el resto de los países nos enfrentamos al temor de no saber qué pasará y hasta dónde y por cuánto tiempo se prolongará esta angustia. Las razones para los chilenos son muchas. Estamos siendo dirigidos por un gobierno absolutamente mediocre, incompetente, con un número de ministros que no dan el ancho para asumir la responsabilidad de dirigir el Estado en un momento tan crucial como el que vivimos. Además, los habitantes de este territorio no tenemos certeza de nada. Un presidente que ha mentido permanentemente es motivo de dudas. Hace menos de 2 horas, la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sichek, solicitaba a través de un Twitter al presidente Sebastián Piñera 3 cuestiones fundamentales. Primero, transparencia inmediata de todos los datos. En segundo lugar, participar e implementar la estrategia nacional junto a especialistas y expertos en la materia. Y en tercer lugar, el cierre de toda la región metropolitana, manteniendo solamente los servicios básicos y de abastecimiento. Terminaba pidiendo que cierren Santiago, pero Piñera no escucha. Piñera no entiende. Escucha solo a los grandes inversionistas. Él es la desgracia para nuestro país. En distintas ciudades la gente hace filas para acceder a ciertos trámites en el aparato público y en el privado, en bancos, en la inspección del trabajo, en el COMPIN, con el potencial contagio de miles de personas en un país que todos sabemos no dará el ancho para atender el sinnúmero de infectados por la carencia de una salud pública eficiente y además carente de recursos. Por lo tanto, la situación se agrava. Piñera aún no es capaz de declarar cuarentena en todo el país. Chile debe escuchar, desgraciadamente, a un ministro que hace el ridículo con sus intervenciones. Argentina y Perú cerraron sus fronteras y declararon la emergencia sanitaria que Piñera hará solamente cuando empiece a morirse la gente. Deberemos, por tanto, estar muy alertas para cuando llegue el momento de hacerle responsable de esta incompetencia que pone en peligro la propia existencia humana de muchos de nuestros compatriotas. Deberemos estar alerta entonces. Por la mañana, integrantes del bloque sindical de Unidad Social solicitamos que Piñera declarara la alerta en todo el país y, de no hacerlo, preparar, como ya lo están pidiendo distintas organizaciones de la salud, la paralización humanitaria en defensa de la vida. Un análisis sensato de la realidad y con un modelo matemático no muy complejo podría estimar la catástrofe que podemos alcanzar si se prolonga la irresponsabilidad del presidente de no declarar la zona de catástrofe. Si a esta situación gravísima que estamos viviendo le sumamos otra catástrofe que es la del desplome de las bolsas bursátiles a nivel mundial, el tema se torna francamente incalificable. Las bolsas se desploman y la gente pierde dinero de sus ahorros previsionales. En medio de la crisis política y económica, uno de los efectos más graves es efectivamente el desplome bursátil y no hay forma de saber sus repercusiones y cuánto tiempo durará, por lo que el futuro es absolutamente impredecible, afectando considerablemente a los fondos de pensiones, lo que reafirma que el actual sistema de capitalización individual, sostenido en la especulación financiera, ha fracasado rotundamente. Pero hay que preguntarse por qué el derrumbe de las bolsas nos afecta. Porque el valor de nuestro ahorro previsional está invertido en acciones y este se desvaloriza afectando gravemente el monto de las pensiones, llegando o pudiendo llegar a un 30, 40, 50, 80%. Es tal la gravedad del desplome financiero de estas últimas semanas que solamente para ilustrar con un dato, el monto del fondo de pensiones a fines de diciembre era de 220.000 millones de dólares. Hoy se encuentra abajo los 195.000 millones de dólares, es decir,
En 25.000 millones de dólares ha caído el valor de nuestro ahorro previsional, lo que se traducirá en una reducción de las cuentas individuales y en una considerable baja de las pensiones. La Coordinadora Nacional Noma AFP ha venido advirtiendo desde hace años sobre la necesidad de terminar con el actual sistema y avanzar hacia un sistema real de seguridad social como existe en la gran mayoría de los países del mundo. No resulta posible seguir disponiendo del ahorro de los trabajadores para el financiamiento del mercado de capitales. El ahorro de los trabajadores debe ser para pagar pensiones a los trabajadores que dejan la vida activa. ¿Qué le podemos decir a quienes esperaban pensionarse este año y que nos preguntan a través de las redes? Bueno, algo trágico es lo que podemos decirle, que en lo inmediato no es posible pensionarse. No es posible pensionarse ahora y tendrán que esperar hasta que se estabilicen los mercados financieros, el mercado bursátil. Esa es la respuesta que podemos darle seriamente. De eso hablamos, de incertidumbre total, de un sistema absolutamente fracasado y que es preciso terminar con urgencia, de un sistema que solo defienden los poderosos porque se financian con nuestro ahorro para expandir sus inversiones, para expandir sus negocios, importando prácticamente nada lo que ocurre con los viejos, con nuestra gente que pide un cambio sustantivo para vivir la última etapa de la vida con algo de dignidad. ¿Qué debemos entonces o qué podemos hacer? En primer lugar, detener la reforma que Piñera discute hoy día en el Congreso y que busca consolidar las AFP, consolidar este sistema fracasado sin tocarles un peso. En segundo lugar, redoblar nuestros esfuerzos por restituir un sistema de seguridad social solidario, presionando a los actuales congresistas para que no aprueben el proyecto que Piñera, insisto, tiene en el Congreso. Y por último, refugiarnos en los fondos más conservadores, de menor exposición al riesgo. Eso es lo que podemos pedir y además aconsejar redoblar nuestros esfuerzos por seguir luchando por restituir la seguridad social como un derecho. Bueno, estamos en la radio 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, a través también de nuestra señal online, radio.uchile.cl, señal en vivo, y a través de nuestro fanpage, @canal.social, en el programa de debate social durante todos los viernes que estamos transmitiendo. Estoy junto a mi querida amiga Miriam Campuzano y esperamos vamos a tener dos grandes invitados para discutir esta calamidad también, que no solamente la pandemia, sino que además la calamidad de la destrucción del Fondo de Pensiones, con dos grandes invitados. Miriam, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todas y todos quienes nos honran con la sintonía. Desde aquí, bueno, he quedado un poco impactada al escuchar tu intervención. Sin duda la pandemia nos tiene a todos como un estado de preocupación alto, excepto un sector privilegiado que son los empresarios o el gobierno que no quiere entender la gravedad de este tema. Y por lo mismo estábamos, al menos desde el sector sindical, un poco preocupados por el tema de que vemos en algunos empresarios un cierto nivel de aprovechamiento, de tomar medidas en lo que tiene que ver con esta pandemia. O sea, no sabemos que somos, por ejemplo, en el sector de los supermercados, debemos llevar la mercadería a todos los que lo necesitan. Sin embargo, las reacciones de los empresarios han sido tardías respecto al cierre o los horarios de local, el tipo de aglomeración. La diferencia entre un sector como el sector poniente versus el sector oriente, donde los supermercados sí están abastecidos, donde se abre a las 7:30 y se cierra a las 8 de la noche. Entonces vemos que realmente los trabajadores no somos protegidos por un gobierno que se niega a declarar una cuarentena, y vemos también como una huelga humanitaria se hace necesaria en Chile. Por eso yo aplaudo las iniciativas de que el pueblo sea el que organice, el que llame a una cuarentena para frenar el coronavirus. Hay que el pueblo llamar al pueblo acerca de una gran huelga humanitaria que ojalá se empezara desde hoy mismo, de ser posible. Yo aprovecho este espacio también para saludar a los compañeros del sector oriente que trabajamos en supermercados y que parece que no somos visibles ante la realidad y que tenemos que movernos en metro, en micro, a altas horas de la noche, muy bien temprano en la mañana, y atender un gran flujo de gente.
Así es que, bueno, damos la bienvenida a Luis al programa. Sí, bueno, como bien decías tú, Miriam, hay muchos temas hoy día para debatir, no solamente, bueno, el tema del coronavirus, sin duda el tema que mayormente nos preocupa. Es absolutamente razonable dedicarle el mayor tiempo a este tema, porque ciertamente los otros problemas sociales que se abrieron el 18 de octubre, no nos olvidemos, estamos haciendo una suerte de tregua. ¿Por qué una tregua? Porque efectivamente hoy día lo fundamental es la vida humana. Hoy día está en peligro la vida humana de cientos de compatriotas. Piensa tú que solamente en Italia han muerto 4.000 personas en un país que es la cuarta economía más grande del continente. Y por lo tanto se requiere de un compromiso muy grande para llevar adelante una responsabilidad para enfrentar esta pandemia, esta crisis, que es una crisis gigantesca que no habíamos vivido, por lo menos que yo recuerde, nosotros. No, pues sin duda la pandemia del coronavirus nos afecta a nivel mundial. Ha cambiado totalmente el normal funcionamiento de la sociedad. Un ejemplo claro es la postergación del plebiscito del 26 de octubre. De abril, no, el 26 de abril. Del 26 de abril, que se correría para octubre. Sí, entonces, entre otras... Bueno, tenemos, Miriam, a la primera invitada en nuestro programa, Gael Llomas, que es la diputada presidenta de la Comisión del Trabajo y Seguridad Social, que es re importante este tema, porque justamente como conversábamos, el desplome de los fondos de pensiones han implicado una desvalorización de más de 25.000 millones y una cantidad sideral de recursos, que de concretarse, esto va a superar la crisis del año 2008. Así que estamos con Gael. Gael, ¿cómo estás? Hola, bien, Lucho, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por responder a nuestros llamados y bueno, quizás tú ya estás al tanto respecto a lo que está pasando con el fuerte desplome de las bolsas y que está impactando fuertemente el nivel de las pensiones de hoy de aquellos que se encuentran pensionados, especialmente los que están por retiro programado, porque una vez al año tienen que reevaluar su nivel de pensiones y, por cierto, todo lo que ha significado este desplome va a afectar considerablemente sus pensiones y, lo que es más grave, aquellos que se querían pensionar ahora tienen que esperar, no pueden. Y eso devela, digamos, lo trágico de este sistema. Bueno, muchas gracias por estar y queríamos preguntarte, para entrar en materia, ¿cómo es la situación sumado a ello el coronavirus que afecta a todo el país, pero que además necesitamos abordar este tema, Gael? Sí, bueno, la verdad es que es bien preocupante la situación en general, o sea, en materia también de salud, cómo se han respondido por parte del gobierno, las medidas han sido muy insuficientes. También en materia laboral, la protección del trabajo hoy día de la y los trabajadores, que incluso en materia de salud, algunos han tenido que ir a cumplir su labor para proteger a la ciudadanía. Pero sin embargo no cuentan con los insumos, otros trabajadores que por la especulación de sus empleadores los llevan a trabajar sin cuidado alguno respecto a la propagación de este virus. Entonces, la verdad es que yo diría que hay hartas preocupaciones hoy día y bueno, en materia de pensiones es también muy preocupante y que tiene que ver también con la crisis del modelo de pensiones en general en Chile. Porque la forma en que finalmente depende de cómo se transa en el mercado los fondos de pensiones, si es que estos van a subir, bajar y por lo tanto estar en esa incertidumbre para los chilenos y los futuros jubilados es sumamente complejo, esperando obviamente que no tenga grandes repercusiones, pero esto devela firmemente que hay que hacer un cambio en el modelo y tiene que ser una reforma estructural, no puede ser un cambio cosmético como el que estaba proponiendo el gobierno hasta la fecha. Así es, Gael, te saludo, habla Miriam. Hola, Miriam. Sí, yo creo que con esto queda demostrado una vez más que el sistema de pensiones ha fracasado en Chile y que ha sido incapaz de pagar buenas pensiones. Yo creo que si había alguien que se atrevía a defender al sistema hasta ahora, yo creo que no tiene ningún mérito ahora que siga en esa postura. Pero una pregunta aparte. En medio de la crisis por el coronavirus, ¿cómo se ha comportado el Congreso?
ha seguido legislando temas sensibles mientras la gente está preocupada por mantenerse libre de la epidemia. Y te pregunto esto porque la denuncia de sectores ligados a la educación nos ha hecho llegar una inquietud diciendo que se han aprobado en estos días leyes que privatizan y precarizan la educación inicial, aprovechando obviamente la distracción creada por esta emergencia sanitaria. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué nos puedes tú comentar? Uh-huh. O sea, es preocupante, la verdad. O sea, incluso no estamos cumpliendo condiciones que lo dijo el presidente en su oportunidad, que no se pueden realizar reuniones de más de 50 personas. Bueno, en la Cámara de Diputados somos 155 y se está sesionando normal. Y la verdad es que a pesar de que se ha conversado de tomar medidas, de poder tener un voto a distancia con proyectos de ley que en principio los presenta la derecha y que también deja la posibilidad no solo de que sean aplicables para esta oportunidad, sino que en otras, abriendo la posibilidad y por lo tanto de no tener un rol fiscalizador y de mermar nuestras funciones, y que obviamente, por lo menos en nuestra visión, y lo hablo como desde mi partido, no nos parece que sea la forma de abordar hoy día esta situación o un mejor funcionamiento por parte del Congreso. O sea, entendemos que durante estas fechas vamos a tener que funcionar a distancia, pero para poder legislar sobre este contexto en particular y para poder generar los mecanismos de protección para los trabajadores y las familias en general en Chile. Entonces, sí. Te quería, bueno, uh-huh. en la misma línea argumentativa tuya, esta crisis ha develado la fragilidad del mundo laboral, la absoluta orfandad que tenemos en materia de protección laboral, porque no solamente la protección que tenemos respecto de derechos fundamentales establecidos en la seguridad social, no tenemos salud, no tenemos previsión, pero además tenemos una absoluta indefensión en materia de derechos laborales, al punto que en estos días nos enteramos de que LATAM, una empresa extraordinariamente exitosa, que logró expandir su capital, su patrimonio, comprando y adquiriendo de manera permanente aviones de costos que oscilan entre los 300 y 500 millones de dólares. Bueno, Uh-huh. ante esta crisis mostró la fragilidad de aquellas empresas que construyen la expansión de su riqueza sobre la base de el afán desmedido muchas veces, que no tiene respaldo suficiente, y han terminado transfiriendo una parte importante de esta crisis a los trabajadores, haciéndoles rebajar el sueldo en 50%. No ha sido una negociación. Ayer conversaba con algunos dirigentes que desgraciadamente los sindicatos terminaron validando, y era una imposición. Es decir, el 50% a lo menos por 3 meses implica el deterioro de las condiciones de vida de la gente. Entonces, estamos hablando de una compañía gigantesca cuyas acciones se transaban en la bolsa de valores, que de paso hay que decirlo también nos pega al fondo de pensiones. ¿Qué te parece a ti este tema de la fragilidad? ¿Crees tú que en el Congreso, ante la crisis tan profunda, ya habrá mayoría de los congresistas para detener esta estrategia gubernamental legislativa del gobierno? Bueno, yo esperaría que fuese así, pero lamentablemente a veces las fuerzas políticas que están hoy día presentes en el Congreso no se han mostrado a la altura. Uno, obviamente, y en el rol que nos toca es tratar de articular una posición que sea mayoritaria y que tenga la capacidad de poder hacerse cargo de esta situación, sobre todo por lo que devela, y que en general lo que se está demostrando es que en materia de derechos sociales, como no hay garantía, no hay un rol del Estado que permita proteger hoy día a la ciudadanía, o por ejemplo en materia económica, que dependemos del mercado financiero, de las acciones de las grandes empresas, o sea, no hay ningún control ni tampoco participación por parte del Estado en materia económica para poder hacerse cargo del futuro, ¿cierto?, del país. Bueno, eso es lo que devela el modelo de desarrollo, este modelo de desarrollo tan concentrado en el extractivismo, en agregar tan poco valor al trabajo, más bien una economía abierta al mercado especulativo, al mercado financiero, que está hoy día demostrando justamente que no tenemos espalda suficiente para enfrentar una crisis de la dimensión como nos plantea esta pandemia. Uh-huh. No, de todas formas, o sea,
comparto ahí el criterio. De hecho, por ejemplo, cuando uno piensa en lo que está ocurriendo en la TAM, ¿cuál podría ser la reacción del Estado frente a una situación así? O cuando se necesitan más insumos en materia de salud, camilla o también ventiladores, que tengan que estar arrendando a privados, utilizando la plata del Estado, que es la plata de todos los chilenos, cuando se debería haber un rol mucho más fuerte por parte del Estado, ya sea, por ejemplo, en el caso de la TAM, porque no se compran las acciones y así se puede proteger un poco más a la y los trabajadores. Exacto, ese es un tema que hay que colocar en el debate público y romper con el dogma. Mira, algunos países de Europa están haciendo inversiones, transferencias de recursos públicos para ir al salvataje de varias compañías aéreas de productos que justamente no están percibiendo ingresos. Bueno, las acciones de LATAM cayeron entre un 30 y un 40%. Bueno, que ahora el Estado la compre definitivamente, la renacionalice. Esta empresa fue nuestra, LAN Chile fue nuestra. En la dictadura la enajenaron y después Piñera, el actual presidente, fue quien la compró. La gente no debe olvidarse que... Y algunas grandes clínicas. Claro, bueno, una de las estrategias que le permitieron a Sebastián Piñera convertirse en un millonario fue justamente el manejo que tuvo de LAN Chile. Y perfectamente, LAN está en crisis, compremos las acciones que están hoy día un 40% más bajas y esa empresa pasa a ser parte del Estado. Y echemos abajo esta lógica, empecemos el debate respecto de que si el Estado puede contar con compañías aéreas como están algunos países de Europa, intentando hacerlo. En el caso de los países nórdicos ya los Estados están recuperando líneas aéreas para su propiedad. Exacto. Sí, Gael, te quería consultar porque la gente en redes solicita mucho que el gobierno es quien se debe hacer cargo de las pérdidas de los fondos de pensiones. Esto porque son quienes blindan un sistema ya fracasado. Me gustaría saber qué piensas respecto de eso. Y la otra preguntita que aprovecho de hacerla es respecto a quien ahora están llamando en redes también la ministra del Pueblo, la doctora Isquia Siches, que ha intentado en un esfuerzo mancomunar esta especie de alianza con el gobierno, pero que hace varios días se reunió, entiendo yo, con el ministro de Salud y no ha tenido hasta el día de hoy ninguna respuesta. Entonces, ¿cómo llegar a un modelamiento para enfrentar realmente con claridad esta pandemia que hoy nos tiene aterrados a todos los chilenos y chilenos? Sí, o sea, yo creo que ha sido súper complejo enfrentar a un ministro que la soberbia se lo come. O sea, el hecho de que no pueda aceptar que la comunidad médica en general ha señalado que hay que tomar medidas mucho más estrictas y que lamentablemente hasta ahora no ha querido ceder en eso, sino que más bien imponer su postura, no escuchar incluso a expertos en esto, y en eso al menos lo que se pone en peligro es la salud de las personas, la salud de los trabajadores. Y lamentablemente no hay un cambio de actitud, y a pesar de eso yo creo que Isquia ha tomado un rol que ha sido liderar en esta la agenda y ser una voz legítima que pueda escuchar la ciudadanía en esta materia. O sea, escuchar al ministro Mañalich con todo lo que ha señalado hasta la fecha y además su postura en general en esto, que ha sido de relativizar lo que significa y las consecuencias del COVID-19 cuando vemos lo que está sucediendo en el mundo, también las definiciones que está tomando otros países, por ejemplo, respecto a la cuarentena, en donde a nosotros lo que nos parece que hay que respaldar la opinión del Colegio Médico, la opinión de Isquia en esto en particular. Sí, oye, sí, me parece muy bien ese razonamiento. Yo creo que tenemos que hacer los esfuerzos por sumar más voluntades a enfrentar esta crisis humanitaria que vive Chile, con el objeto que lo primero que hay que hacer aquí es garantizar que la gente no se muera. ¿Crees tú que es posible en el marco de la crisis hoy día, en la misma dirección, sumar más fuerzas, sumar energías para avanzar en cambio importante? ¿Cree que es posible sumar esfuerzos para comenzar el desmantelamiento de los negocios en que se ha convertido la administración de las pensiones y de la salud? Para decirlo claramente, comenzar la estrategia para acabar con las AFP y la ISAPRE. No olvidar que el día 18 de octubre, fecha del estallido, no olvidemos a los jóvenes que han sacrificado su vida. No nos olvidemos de lo que ha ocurrido hace poco más de 5 meses atrás. No debemos olvidar a tantas personas que fueron mutiladas, tantas personas que fueron
torturadas. Y creo que hemos hecho, como lo dijimos nosotros en la presentación, una suerte de paréntesis, pero no olvidamos que la demanda más sentida de nuestro pueblo es el tema de las pensiones y en segundo lugar la salud. Y creo que eso pasa inexorablemente por acabar con la AFP, acabar con la ISAPRE, y creo que una señal. Yo creo que lo dije en un tuit, si Piñera quisiera redimirse con la gente, con el pueblo, tendría que hacer un anuncio importante. A partir de ahora comenzamos a desmantelar este negocio espurio de las AFP y este negocio puro, criminal de las ISAPRE. ¿Qué opinas tú? ¿Estamos en condiciones de presionar en esa dirección en el marco de la crisis política que vivimos? Es que yo creo que la única salida para poder hacer frente a esta crisis y todo lo que va a contener, la crisis económica va a tener implicancia en las pensiones y en el mercado laboral, como le llaman, ¿cierto? Entonces, en eso al menos el único camino es generar una reforma profunda del sistema y poder garantizar, dar certeza de pensiones dignas. Y el único modelo que nos permite eso es la solidaridad, es el reparto. No hay otra forma, no hay otro mecanismo. No se ha descubierto ninguna otra fórmula. Debería basarse el debate. Sí. Bueno, estamos totalmente de acuerdo. Sabemos que estás con mucho trabajo, Gael. Te queremos agradecer sinceramente la disposición a conversar sobre temas tan importantes. Te vamos a estar presionando en las próximas semanas porque el tema de la previsión no acaba y esperamos, como lo hemos dicho, esperamos que los diputados, los senadores no aprueben esta propuesta indecente de mantener a las AFP. Así es, Gael, te damos las gracias. Quedaron muchas preguntas aquí de los auditores que nos escriben por interno y bueno, será para otra oportunidad y ojalá te tengamos acá. Y a meter presión nomás, pues hay que exigir medidas reales frente a esta crisis y esas medidas que ustedes como oposición deben unirse y presionar, tienen que ser adoptadas y escuchadas por el gobierno, lo mismo que lo que solicita el pueblo. Gracias, Gael. Así es, bueno. Gracias, Chaito. Gracias a ustedes también y estamos comunicando. Sí, muy bien. Un abrazo. Sí. Estamos de vuelta nuevamente al programa Debate Social por la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Estamos junto al gran compañero Luis Mesina. Nos pueden seguir en su señal online radio.universidadechile.cl o la señal en vivo. Y en Twitter @.canal, en Facebook canal.social. Así que aquí estamos nuevamente en el debate por Luis. Bueno, te quería comentar, un auditor nos escribe, ¿por qué los Sodimac están haciendo trabajar a sus empleados si los malls deberían estar cerrados? O eso otra vez queda a criterio del empleador. Bueno, los Sodimac, Falabella, Contrumar o Constructor, Home Center, los bancos, son las grandes corporaciones financieras, corporaciones comerciales nacionales e internacionales que han tenido el predominio del poder en nuestro país durante tantos años. Son quienes en definitiva son los que imponen la legislación, son los grandes capitales, no todos ellos por supuesto, pero una parte importante de ellos que han corrompido la política en nuestro país y que finalmente están determinando el curso de acción. Mira, recién tomábamos nota que en Argentina la cuarentena es total. ¿Cómo impacta? ¿Qué dicen aquí los representantes de la banca? Que hay que cuidar la cadena de pagos. Eso dicen esta gente criminal que primero coloca por encima de la vida la posibilidad del negocio, de que no haya cesación de pago, en circunstancias que tienen cajero automático. No, quieren controlar totalmente. Entonces, los bancos no son una institución primordial. Las deudas se pueden pagar a través de las redes, del internet. El problema es que la gente que está muy endeudada, muy sobreendeudada, no debiera pagar. Debiéramos tirar una morosidad, una moratoria completa en el país, que eso es lo que correspondería después que han ganado tanta plata. Entonces, bueno, estamos enfrentando una crisis política que hoy día se transforma en una crisis humanitaria, pero que tiene una composición, un componente social. Mira, veíamos recién en la televisión, en Argentina no vuela, como se dice coloquialmente, no vuela una mosca en la avenida 9 de Julio, la avenida más importante de Argentina. Y aquí vemos cómo la gente hace fila en la mañana en el Banco del Estado, en los bancos. Y ahora en los super... Bueno, eso da cuenta de
del nivel de políticos que tiene Chile. Pues no es lo mismo tener un gerente empresarial de presidente que un líder como lo que pasa en Argentina. Y lo vemos desde muchos ámbitos. Leía en las noticias, por ejemplo, que los alcaldes del sector oriente, donde está el foco de la infección, llaman a hacer una cuarentena. Sin embargo, el ministro Blumen lo que dice es que los alcaldes no tienen que tomarse atribuciones que no les compete. Esa es la respuesta, o sea, el nivel de desconciencia. O sea, quiero el nivel de fanatismo que hay respecto de defender el modelo imperante, prescindiendo de la vida humana, prescindiendo de otros valores. Bueno, por eso estamos como estamos en Chile. Por eso no se logra comprender o no han logrado comprender por qué el 18 de octubre el pueblo chileno desde Arica a Magallanes irrumpió con tanta fuerza, con tanta violencia, que es lo que les ha preocupado. Porque permanentemente nos han llamado a respetar el Estado de Derecho, a ordenar y recuperar la paz social. Pero ¿qué significa esto, lisa y llanamente? Seguir sometidos, seguir dominados por un modelo que nos priva de derechos. Ese es el problema de fondo. El tema es el tecnicismo por sobre la política. Así es. Yo creo, ese es un tema fundamental. Chile es un país tan legalista que recién ayer la Dirección del Trabajo sacó un dictamen respecto a esta crisis, o sea, tardíamente. Bueno, la Dirección del Trabajo opera respondiendo a las directrices que le fija el ministro del Trabajo, en este caso la ministra del Trabajo. Pero la ministra del Trabajo, hay que decirlo con mucha responsabilidad, una persona absolutamente simpática, que siempre se muestra con un tonito tan amable, pero no hay que olvidar que ella fue representante, tiene conflicto de interés porque perteneció directa o indirectamente a la Cámara Chilena de la Construcción, que son dueños de Hábitat. Ella tiene compromisos con el modelo. Ella es hija de Adolfo Saldívar, también quien defendió con mucha fuerza este sistema. Entonces, hablemos claro, ¿cuál es la diferencia? Yo ahí tengo una sutil diferencia contigo, Miriam. No creo que en Argentina, en Perú hayan grandes mandatarios, no creo. Claro. Lo que ocurre es que esos mandatarios están obligados porque el movimiento social allá ha sido mucho más fuerte, el movimiento sindical es más fuerte y por lo tanto obliga a estos mandatarios. Quizás son tan muchas veces parecidos a estos, pero en Chile estamos francamente. Bueno, entiendo que tenemos a nuestro querido amigo Manuel Riesco ya en la línea. Manuel. Hola, ¿cómo estás, Luis? Hola, Manuel. Un gusto de saludarte. Bueno, un gusto para nosotros tenerte en este programa, en Debate Social aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Bueno, y qué mejor que tener a uno de los, yo diría, íconos de la lucha por acabar con este sistema que ha cometido tanta injusticia, que nos ha llevado tanto a la pobreza a nuestros viejos y nuestras viejas. Y tú te has convertido, bueno, insisto, en un símbolo de esta batalla, muchas veces peleando solo. De hecho, peleas muchas veces solo, y yo tengo una profunda admiración porque te conozco hace tanto tiempo, Manuel. Bueno, entremos en materia inmediatamente porque el tiempo estamos viviendo una crisis, el derrumbe, el desplome de las bolsas, Manuel, y queríamos dejarte con la palabra porque algunos indicadores ya nos mostraban que la caída ahora, en estos días, puede ser tan o más dramática que la del 2008. Y me acuerdo que el 2007, a fin del 2007, tú empezaste con Hugo Facio, para quienes no lo saben, el director de Senda. Yo trabajo hace como 30 años con Hugo, fue vicepresidente del Banco Central en el periodo de la Unidad Popular, un personaje grande, un estudioso, y usted en esa época, me recuerdo que alertaron a los ministros de la época para que tomaran medidas frente a lo que se venía como crisis, ¿te recuerdas? Y hoy día estamos viviendo lo mismo. ¿Cuál es lo que ha cambiado y cuál es la profundidad que observas tú como analista en el tema? Bueno, en primer lugar quiero agradecer el privilegio, digamos, de participar en esta conversación. Gracias. Y particularmente con Luis Mesina, dirigente del movimiento Masa AFP, y que nosotros hemos tenido el honor realmente de poder ser asesores del movimiento Masa AFP desde hace, y particularmente Luis, desde hace muchos años. Cosa que la propaganda de las AFP se encarga de difundir por las redes todo el tiempo, porque sí. Esto empezó cuando Luis me invitó justamente sí.
a ver qué podíamos hacer para salvar o arreglar de alguna manera la AFP de los bancarios. La futura, AFP Futuro, por ahí por el año 93 fue. Sí, por ahí hace bastante tiempo. Sí. Bueno, así que muchas gracias. Mira, de tu pregunta, ¿la recepción de ustedes es buena? Sí. Sí, Manuel, dale. Ah, perfecto. Ya, porque a mí me llega un poquito de rebote. Claro. Pero la crisis esta es muy profunda, sobre todo porque la anterior no logró corregir una de las distorsiones que las crisis resuelven, y es la sobrevaloración de los activos financieros. Así es. Y eso no solo no se corrigió, sino que dado que la recuperación que hubo de 2009 fue principalmente a punta de inyección monetaria de los bancos centrales y no de gasto fiscal. Claro, exacto. Entonces eso, en lugar de corregir el problema de la sobrevaloración de activos financieros, lo exacerbó. Correcto. Entonces eso es lo que hoy día, como dicen los analistas más serios, lo que no puede seguir para siempre en algún momento termina. Exactamente. Y eso es lo que está pasando. Y de hecho, en estos días lo que hay es una corrida bancaria, entre comillas, porque no es bancaria estrictamente, monumental. Porque las corridas bancarias, como se sabe, es porque en algún momento los que tienen depósitos en los bancos se asustan y lo sacan, claro. Y van a retirar la plata, ¿no es cierto? Sí. Porque piensan que no se la van a poder pagar. Y claro, como van todos juntos, y los bancos nunca tienen en las cajas todos los depósitos, sino que se lo han prestado a otras personas, pero a más largo plazo. Como que quisiéramos sacar la plata de la AFP. Entonces, no tienen la plata para devolvérselo. Y más susto les da y más plata sacan. Bueno, y eso es lo que han estado haciendo en estos días, y es una cosa impresionante, pero han estado vendiendo todo lo que tienen. Sí. Y son miles y miles y miles de millones de dólares, son billones de dólares los que están en este momento vendiéndose de cualquier cosa que puedan vender. Y por supuesto que en circunstancias así, todo se les agota. Entonces los bancos centrales están desesperados tratando de meter efectivo, para que no cunda más el pánico, pero sí, efectivamente esa es la situación que hay. Oye, Manuel, ayer escuchaba... mira. Sí. Escuchaba a Max Keiser... un último... ¿Aló? Perdón, ¿aló? Sí, no, te decía que ayer escuchaba a Max Keiser, no sé si lo ubica, un comentarista internacional, analista financiero, que señalaba que esta es la crisis de la deuda más brutal que se conoce, porque justamente, como bien dices tú, el 2008 se resolvió esta crisis con una transferencia de recursos públicos a través de la emisión monetaria de los bancos centrales, que fue gigantesca la transferencia que se hizo, pero que hoy día esto colapsa por la sobrevaloración de los activos financieros, y que estamos llegando a la etapa final prácticamente. Ellos incluso auguran que es casi el final del capitalismo, porque el derrumbe es tremendamente fuerte. No, sí, no, pero no es así. Las crisis son corrección de desequilibrio. Mira, esta es la crisis número 30 que tiene el capitalismo, y la crisis secular número 5. Sí. Y va a haber varias más antes que a fin del siglo nuestros nietos vean finalmente el fin de este sistema que es tan anárquico, digamos. Mira, el capitalismo nunca decepciona a sus críticos. Sí. Porque es, como dicen, esa expresión que no es muy elegante, pero es catarasca. Sí. Es decir, catrasca, embarrada tras embarrada, por decirlo así. Sí. Pero así se mueve el capitalismo.
Hola Manuel, te saluda Miriam por acá. Un gusto tenerte, gracias por tu disponibilidad. Miriam, sí, bueno, por ahí hemos compartido algún cabildo contigo, siempre un placer. Por supuesto. Mira, en esta crisis, en esta crisis de las AFP, donde una vez más se demuestra que el sistema es un absoluto fracaso, que a los trabajadores siempre se nos perjudicará y que ellos tienen unas ganancias abismales, muy cercanas al Producto Interno Bruto. Recordaba algunos dichos de ti que siempre me quedan en mi cabecita y que tú siempre mantienes que las AFP son una estafa tipo Ponzi. ¿Tú nos podrías explicar esto que tú dices en sencillo, como para que todos los auditores entendamos de una vez qué es lo que mueve las AFP y cuál es su manera de trabajar y cómo y para quién trabajan? Por favor. Mira, en realidad las AFP son lo que tú dices, son una estafa tipo Ponzi. Porque lo que pasa es que ellos se quedan todos los meses con las cotizaciones de los trabajadores que deberían usarse para pagar pensiones, pero ellos se las llevan y las mantienen supuestamente por 30 años para que después ellos van a pagar magníficas pensiones, cosa que nunca han hecho. Pero bueno, el hecho es que se llevan todas las cotizaciones, que son 10.000 millones de dólares por año. Por año. Esas son las cotizaciones actuales, sin subir el 6%. Claro. Con lo cual suben en 5.000 millones más. Pero el asunto es que por ahora son 10.000 millones de dólares por año. Eso es lo que se están llevando. Bueno, ¿y cuánto destinan a pagar pensiones? Porque a los viejos tienen que cumplir con lo que prometieron en el sentido de devolver el pequeño fondo que ahorraron cada uno, se le devuelven en cuotas, ¿no es cierto? Ya, y eso, como ese video tan notable que publicó la Casa Común, donde unos muchachos le trataban de vender esto al diablo, y el diablo se negaba porque decía que era un robo demasiado grande. Claro. Bueno, el asunto es que ¿cuánto destina la AFP a devolver a los viejos sus pensiones? Destinan 3.200 millones de dólares por año, el 32%. ¿Y el excedente? Pero ¿con quién le pagan? En buenas cuentas a los que pusieron el dinero durante todo el tiempo, con el dinero nuevo que les llega. Claro. Es como el principio del sistema de reparto. Sí, es como el principio del sistema de reparto. Por supuesto es el sistema de reparto, porque es lógico. Si en Chile las pensiones se pagan con impuestos. Exacto. Porque se pagan con el 32% del impuesto al trabajo, que está diseñado para que cada trabajador aporte lo mismo en relación a sus ingresos para sostener a su padre y a su abuela. Ese es el sentido de las cotizaciones, pero no es para que se lo lleven estos bandidos a hacer negocios. Claro. Bueno, pero el asunto es que eso es lo que están haciendo. Y ellos dicen que no son bandidos, porque en realidad le devuelven al viejo lo que el viejo ahorró. Y es verdad. Bueno, pero en realidad, como tú dices... no dicen nada, ¿no es cierto? Como tú dices, ni el diablo es tan malo. Y todos los años... Ni el diablo es tan malo. Ni el diablo es tan malo. Porque imagínate que hay hoy día 11 millones de trabajadores activos. Cada uno tiene una alcancía, entre comillas, donde adentro tiene un registro con toda la plata que ese pobre viejo ha puesto, más las ganancias o pérdidas, qué sé yo. Ya, bueno. Y hay 11 millones de alcancía, 11 millones de chanchitos. Pero resulta que el número de chanchitos crece todos los años en el mismo cantidad que crecen los activos, y los activos crecen a 250.000 por año, y eso después de descontar los que jubilan, donde el chanchito se lo cambian a otro corral, pero aunque se lo devolvieran al viejo, sin importa, pero igual el número de chanchitos en el corral siempre crece, porque depende del número de ahorrantes que hay, y el sueldo que también sube. Entonces, ¿y quién es el que disfruta de ese dinero? La AFP, los gestores financieros y los grandes
los grandes empresarios que se lo llevan. Principalmente, ¿quiénes? Claro. Las compañías de seguro. Y dentro de las compañías de seguro, que se lo llevan por el esquema de renta vitalicia, ¿no es cierto? Porque por ahí sacan la plata. Son como 30 las compañías de seguros que están en este negocio. Bueno, pero hay 6 que tienen el 85% del negocio. 6. Y de esas 6, hay 4 que tienen el 50% del negocio. Y que se llevan la mitad de las cotizaciones todos los meses. Bueno. Y la mitad de las cotizaciones desde que el sistema se creó en 1981. ¿Y quiénes son los dueños de esas 4 compañías de seguros? 4 compañeros curso del presidente de la República. ¿Y quiénes son? Consorcio Nacional de Seguros, la familia Hurtado, compañero curso del presidente de la República. Penta, el Delano, la BIN, de Penta, ¿cuánto se llama? Delano, compañero curso del presidente de la República. Sí. Ya, ese es el que se llevó más plata en el último año. El mismo que ha estado financiando la política ilegalmente, que haciendo clases de ética, en fin. Bueno, ese es el que se llevó más plata, ese tipo. Eso se llama la plata. Además, nuestros colegas brillantes, jóvenes, colegas de Fundación Sol, ellos estudiaron quién tiene las inversiones en Chile del Fondo de Pensiones de Empresas en Chile. Esos mismos 4 grupos, que no nombré los 4, nombré 2. Sí. Están Consorcio Nacional de Seguros, está Penta, está Vilce, que es Mate. Y el otro, antes... ¿Aló? ¿Perdón? Oh, se nos Se cayó. nos cayó Manuel. Tan Sí. bien que estábamos con Sí, nuestro estaba el gran consorcio, compañero. bueno, decía que Se los nos- 4 grupos vamos a tratar de volver a conectarnos con él. reconectarnos. Nos estaba comentando de los 4 grupos poderosos consorcios de la familia Hurtado, Penta, Delano, Banco Vice, y entiendo que el otro 4 grupo es el grupo vinculado a Sayé, dueño de... Bueno, Y por mientras, Luis, el gobierno desde el día de ayer ha implementado una serie de medidas económicas para afrontar la crisis que involucra un gasto que supera los 11.000 millones de dólares, un 4.7 del Producto Interno Bruto. Esas medidas anunciadas van en sentido de mantener el ingreso de los trabajadores haciendo uso del seguro de cesantía. ¿Qué opinión te merece a ti como trabajador y luchador Miriam, social? sí, me dicen que se volvió a conectar. ¿Manuel? Ay, bueno. ¿Manuel? ¿Aló? Sí. Hola, sí, Hola. justo nos cortamos cuando estabas nombrando al 4 grupo que era el que se beneficiaba de los seguros. De Sayé. Habíamos Consorcio, Penta, Vice... Corbanca, o sea, es Corban. Sayé, pues. Sí, Sayé, Sayé, sí. Sayé. A través de Futuro, ¿no? Perdón, Claro, era Corp, todas las Sí, Corp. Corp, Corp sí. Seguros, Sí. Corp Vida, porque tenía varias. Sí. Y por supuesto la plata la puso toda en sus empresas. Sí, pues, Manuel, yo quería Y preguntar... cuando entró en dificultades lo forzaron a pasarle todo eso a las compañías, a la Cámara de la Construcción. Sí, bueno, acuerda que hay que Y hoy recordarse día que eso lo tiene la Cámara de la fue Construcción, dueño- que tiene el muerto Sayé, te voy a decir. fue dueño de Provida, además. No, una pregunta que me parece relevante. Bueno, pero tanta diatriba que se cortó el llamado. Claro, sí. Oye, no, es que un dato que Es parece... en realidad una frescura muy grande. Sí, güey. no, estoy de acuerdo. Mira, un dato que parece relevante es que a fines de diciembre teníamos el valor de nuestro fondo de pensiones superaba los 220.000 millones de dólares. Hoy estuvimos revisando esta Claro. semana y ya tenemos 195.000 millones, es decir, el Mira, se valor... perdió 50.000 millones. Claro, se ha caído ya una cantidad sideral de recursos Un que... cuarto, Claro, casi un cuarto. de concretarse esto, esta es la catástrofe más grande que hay, una catástrofe gigantesca. Así que bueno, eso queríamos que reflexionara sobre ese monto, porque nos queda bien poco tiempo, Manuel. Sí, me imagino. Pero mira, la caída es muy fuerte, va a seguir. Nosotros la publicamos diariamente cuánto han perdido los fondos. Y lo publicamos en pesos y en dólares. Sí, muy importante. Y es muy interesante publicarlo además en dólares, Más fácil pero comprender. calcularlo en dólares. Sí. Nosotros tenemos la cuota expresada en dólares de cada momento y tenemos la serie.
Mira que porque, por ejemplo, el fondo A, de repente aquí se deprecia el peso, y como el fondo A está invertido afuera, parece ganando plata. Claro. Y mucha pero plata, eso no es así. En realidad se está depreciando, es un fenómeno monetario nada más. Por eso es importante también verlo en dólares. Y en dólares ha perdido un cuarto de su valor todo el fondo. Eso ha perdido 50.000 millones de dólares, y eso significa 5 años de cotizaciones de fumado. Bueno, eso es lo grave de la situación, Manuel. Manuel, y para un trabajador común es una cosa muy muy irracional desde el punto de vista fiscal, porque tú te das cuenta que el fisco está supuestamente ahorrando este impuesto para evitarse gastar en pensiones en 30 años más. Pero resulta que hoy día no tiene plata y se está endeudando. Manuel, tenemos tantas preguntas para ti. Nosotros sacamos la cuenta exactamente lo que significaría terminar con este sistema. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Además, es lo que hicieron muchos países de Europa con gobierno de derecha. El problema es que no tenemos voluntad política. Y después de la crisis, cuando les pasó lo mismo que nos está pasando a nosotros, ¿qué es lo que hicieron? Lo primero es terminar con el ahorro forzoso. Así es. Y recuperar ese impuesto. Bueno. Entonces, ¿el fisco qué recupera? Recupera los 10.000 millones de dólares anuales, que es un quinto del presupuesto nacional. Bueno, eso lo recupera el fisco. Y, en segundo lugar, recupera todos los subsidios que hoy día le entrega la AFP, que son, como 3.000 millones más. Se nos termina el tiempo, y Manuel. Después se hace cargo del negocio de renta vitalicia, y por lo tanto todo esto que hoy día se está llevando el Choclita Delano y compañía, es plata que le entra al fisco, y es la mitad de las cotizaciones, o sea, son 5.000 millones de dólares. Manuel, parece que no nos estás escuchando. Delano. Entonces, en resumen, el fisco le sobra dinero, que es lo que pasó en todas las... Bueno, Manuel parece que se cortó, ¿no? Parece que sí, el gran economista Manuel Riesco no nos escuchaba a nosotros, no tenía retorno. Ha llegado la hora de despedirnos, Luis, nos quedaron muchas preguntas y agradecemos a los entrevistados hoy por su disponibilidad, a Gael Jomans, que con toda su agenda, al gran Manuel Riesco, que siempre está en la lucha por otro sistema de pensiones, y hoy queremos realizar un homenaje también a la gran luchadora social, la doctora Berna Castro, amiga, compañera de lucha. Ella se fue de este mundo, partió, pero nos dejó su legado de lucha de las mujeres guerreras, de las que luchamos, porque sin duda la lucha por mejores pensiones o por un nuevo sistema de pensiones, una real seguridad social, la encabezó Berna Castro, y hacemos un saludo fraterno hacia toda su familia y su colectividad. Bueno, un gran abrazo a su familia, a sus hijos, a su compañero, a sus amigos, una gran luchadora, más de 30 años, la conocimos, tuvimos la suerte de trabajar, una médico psiquiatra, pero además especialista en epidemiología. La teníamos invitada para este viernes, qué trágico lo que nos pasó. Estaba invitada para venir hoy día a conversar sobre la crisis del pandemia, y nos enteramos antes de ayer que fallece en la noche, en la madrugada. Bueno, un gran abrazo a su familia, y también decir que a Manuel Riesco lo vamos a tratar de tener en un próximo programa, Miriam, para discutir mucho más en extenso directamente con él. Así que bueno, a nuestros auditores un gran saludo, y a mantenernos con mucho cuidado, autocuidado, y seguir presionando para que este gobierno entienda que tiene que declarar la cuarentena, porque hay que cuidar la vida y no el interés del gran capital que se ha beneficiado en estos últimos años. Así que un abrazo a todos y a todas.